Si sientes temor, eso lo vas a transmitir. Lo que sientas, o rabia, o falta de perdón, todo eso lo vas a transmitir. Entonces, no tomárselo como personal es fantástico. Excelente, muy bien. No tomarse las cosas personales, pero qué difícil es eso, ¿verdad? Muy difícil. Bueno, vamos con la profesora Majuampi Guzmán. Adelante, doctora. Buenas noches, gracias al doctor Iván Gómez por la presentación. Mi nombre es Mahuampi Guzmán Somoza, soy psicólogo clínico, docente y abogado de profesión. Vamos a trabajar el día de hoy con lo que es la terapia sanadora del perdón. Importante lo que ustedes recalcaban, el por qué es importante nosotros estar saludables y perdonar. Recuerden que muchas veces cargamos con situaciones que, digamos, de alguna manera pudiesen afectar lo que es las diversas áreas de nuestra vida. Y dentro de esas áreas de nuestra vida, nosotros podríamos incluso hablar de nuestra infancia. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hablamos de la infancia y hacemos referencia a que nosotros no perdonamos, pudiese ser situaciones con nuestros padres, situaciones con amigos o alguna situación que nosotros digamos, bueno, mira, no lo perdono, no acepto. Resulta y pasa que en el caso del perdón, muchas veces nosotros tenemos que considerar que no es ni siquiera perdonar o no perdonar. Es que a veces nosotros nos negamos a aceptar que hay situaciones que están fuera de nuestro control y que esas situaciones que están fuera de nuestro control muchas veces nos afectan a nosotros como tal. Entonces, si realmente esas situaciones nos afectan a nosotros, ¿por qué tenemos que cargar con eso? ¿Por qué nosotros tenemos que estar tan reacios a perdonar? ¿Saben ustedes que muchas veces ese perdón lo cargamos solo nosotros? Es decir, muchas veces pensamos en situaciones en las cuales terceros pudiesen afectar esa situación y realmente quien está cargando eso somos nosotros. Si, por ejemplo, yo puedo decirle a Esther, a Betina, a Edwin, a Elizabeth, a Nayansi, a Bielka, a Obed, al doctor Iván, lleva este bolso y este bolso está lleno de piedras y lo vas a subir por una montaña. ¿Quién está llevando el peso? ¿Yo? ¿Quién lleva el peso? El que lleva la culpa, el que tiene la culpa. Ellos. Ellos llevan el peso. ¿Por qué llevan el peso ellos? Porque ellos son los que están cargando con la mochila. Yo no estoy cargando con la mochila. Usted Entonces, solamente, ¿qué? Dime. disculpe, usted solamente le está dando una orden. Yo les estoy dando una orden y esa orden va desde lo que yo puedo ver, pero quien realmente carga el peso es quien lo lleva. Y sucede que muchas veces nosotros delegamos esas funciones a los demás y no nos damos cuenta que quien carga con el rencor somos nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo importante o qué debemos nosotros aprender en esta ocasión? Que el peso lo cargamos muchas veces solamente nosotros. Entonces, no es justo que nosotros nos hagamos eso a nosotros mismos. Vamos a aprender a soltar. Y soltar no es olvidar. Soltar es aprender que las situaciones que ya pasaron no se pueden resolver. Y perdonarnos a nosotros mismos principalmente. Porque hay veces que se nos hace tan fácil perdonar a otros, pero tan difícil perdonarnos a nosotros, que no entendemos por qué con nosotros somos tan perfeccionistas y con los demás sí somos un poquito más flexibles. Recordemos que acá en el Instituto Claustro nos caracterizamos por hacer el aprendizaje significativo. Y para hacer un aprendizaje significativo
es importante que nosotros desarrollemos un feedback, y ese feedback no hay mejor que desarrollarlo dentro de la misma actividad, porque aunque nosotros los profesores de acá del claustro traemos siempre material para ustedes, es importante las vivencias de ustedes, porque muchos compañeros aprenden también de lo que ustedes tienen que aportar. Vamos a continuar con la presentación por acá. Sanando el alma, el camino de la terapia del perdón. ¿Qué es el perdón? El perdón proviene del latín perdonare, un regalo que nos damos a nosotros mismos. El perdón no significa justificar el daño, tampoco olvidar lo ocurrido. El perdón es una decisión consciente de renunciar al resentimiento, una elección activa de liberarse del peso emocional que nos generó una situación, una persona, una circunstancia. Perdonar no significa que lo que sucedió estuvo bien. Significa que decidimos no seguir cargando con el rencor, con el dolor, con aquel sentimiento negativo que nos produce el recordar eso. Recordemos que hay sentimientos positivos, que son aquellos que nos hacen sentir bien, y pensamientos y emociones negativas, que son aquellas que nos generan angustia, ansiedad, irritabilidad, depresión, anedonia. El perdón no es justificar. Perdonar no valida ni minimiza el daño recibido. El dolor es real, merece ser reconocido. Es una decisión, es un acto consciente, liberador, no es un sentimiento que llega solo, requiere atención, es deliberado, no es un sentimiento que llega solo, requiere intención. Yo debo decidir de forma consciente que realmente quiero perdonar. Además, se practica. Es liberador porque al perdonar nos liberamos a nosotros mismos del pasado para recuperar el presente. Es un regalo muy profundo que te puedes hacer a ti mismo. Diferencias vitales entre perdonar y olvidar. Perdonar es un proceso activo, es un proceso consciente. Perdonar es un proceso de liberación que transforma la relación con el dolor. La señal de que el perdón ha sido efectivo es recordar sin que duela. No es dejar de recordar. Yo estoy consciente de que esa situación estuvo mal. Yo estoy consciente de que una persona en algún momento decidió hacerme daño. Decidió de manera consciente hacerme sentir mal. Aún así, no voy a cargar con ese resentimiento de por vida. No voy a etiquetar a las personas. Sencillamente digo, lo hizo mal, no lo voy a permitir nuevamente, pero ya de eso aprendí. No voy a vivir constantemente recordando una situación que no puedo ya cambiar. ¿Qué es olvidar? Olvidar es un proceso pasivo. El olvido ocurre
con el tiempo. No hay ninguna intención, no hay trabajo interno. La herida puede cerrarse superficialmente, pero permanece activa en el sistema nervioso, en los patrones emocionales. No requiere una conciencia ni una decisión. La herida permanece sin procesar. El dolor puede reactivarse fácilmente. ¿Ustedes han escuchado hablar actualmente de personas que tienen el trastorno evitativo de la personalidad? ¿Los escucho? Profesora, sí he escuchado Ok, ¿qué has escuchado? que son personas que de repente cuando se encuentran en una situación que comprometen sus emociones, tratan Ajá. de evitar el sentirse, el sentir y evitan. Entonces muchas veces se sabotean y se alejan de personas que tienen a su alrededor y cosas así. Ok. ¿Cómo tú podrías encajar ese trastorno evitativo en la situación actual de lo que estamos conversando el día de hoy? Perfecto. Bueno, en ocasiones hay personas que confunden el no perdonar, Ajá. siento que pueden confundir el no perdonar con ser una persona con este trastorno de ser una persona evitativa. Ok. Bien, o bueno, no sé si es un trastorno. Ajá, muy Bien, bien. esto, siento que muchas veces el alejarse del sentir, Ajá. tenemos emociones, a veces hay que vivirlas, porque es Ok. sano vivir un duelo, lo que sea que te haga sentir, porque así lo sacas y no lo dejas ahí como una bomba de tiempo que cuando menos acuerda va a explotar porque algo la detone. Entonces, si la persona constantemente está evitando el sentir, el no Ok. perdonar, el, qué sé yo, Muy bien, puede muy bien, llegar lo estás a, haciendo muy bien. diga, Lo estás haciendo muy bien. gracias. Si logra, si esta persona de repente no logra enfrentar sus emociones y, bueno, confunde, voy a evitar esto porque no quiero perdonar y me voy, simplemente esa persona se va a estar llenando de raíz de amargura en su corazón, de que cualquier Ajá. cosa, porque las emociones van a estar ahí, cualquier cosa te va a detonar y te va a recordar ese sentimiento, entonces ya vas a ir cargando con más y te vas a volver una persona con mucho peso emocional y Ujú. esto tarde o temprano te va a enfermar también. O sea, lo Muy veo desde... bien, muy bien. Y esas personas que evitan, ¿tú consideras que perdonan o que olvidan? Sinceramente creo que ninguna de las... O sea, no siento que perdonan Ok. y tampoco siento que olvidan porque el no dar la cara a algo no siento que es sano. Ajá. Entonces, ahora, no sé si yo estoy equivocada en eso. Quizás sea como esa eh, capa que utilizan para proteger algo que tienen en su interior. Porque hay Ok. personas que muestran fortaleza, pero por dentro hay algo frágil. Entonces, quizás, Ok. qué sé yo, tenga alguna herida de infancia muy, muy difícil ahí no tratada y le impide perdonar. No creo que olviden, no creo que, creo que simplemente cargan con un peso extra. Ok, muy bien. Yo estoy un poquito en desacuerdo con la última parte, No se porque preocupe. no, estamos conversando y eso es un debate. Yo pienso que cuando una persona te hace daño y tú perdonaste, yo decido apartarme de esa persona, eso porque lo perdoné, eso no me obliga a estar con esas personas. Y Muy otra bien. cosa, que cuando te pasa algo, yo viví una situación parecida, cuando te pasa algo, tú mejor prefieres ser selectiva a quienes permites
que se te acerquen a ti. Eso no quiere decir que tenga algún problema psicológico ni nada, sino que simplemente Creo que me malinterpretó. más selectivo y no, De hecho, y como le digo, Ya va. no tengo que tratar. acercarme a esa Disculpen, persona, porque ya yo disculpen, sé el nivel de maldad que hay en ellos. disculpen, Entonces, por eso yo decido mejor alejarme. disculpen. Para podernos entender, tenemos que hablar uno por uno. Porque si alguien está hablando y yo hablo por encima de ese alguien, no estoy respetando. Recordemos las normas del buen oyente y del buen hablante. Cada uno va a ser escuchado, cada uno va a ser interpretado, pero por favor vamos a respetar el turno de cada uno. Cada una de ustedes lo está haciendo muy bien. Aquí yo no estoy diciendo que las opiniones sean inválidas. Todas las opiniones son válidas. Cada uno tiene una perspectiva distinta. Aquí no estamos en debate. Aquí estamos en un conversatorio libre. Entonces, por favor, vamos a dejar que la compañera que estaba hablando ahorita termine y si alguien quiere argumentar, me hace saber y yo con todo el gusto le vuelvo a dar la palabra a la persona. Por favor, la persona que estaba hablando ahorita, reincorpórese muy bien lo que también estaba usted diciendo y le escuchamos. Sí, porque yo decidí apartarme de esas personas, decidí totalmente apartarme y me he convertido más bien en selectiva, bastante selectiva, en quién permito que se acerque a mi vida. Eso es lo que estaba planteando en ese momento. Gracias. Gracias a ti por opinar. Muy bien. Es importante porque cada uno tiene una perspectiva y una vivencia diferente. Y eso no quiere decir que estén equivocados. Porque si hay algo que por lo menos desde el punto de vista psicológico yo respeto, es el proceso de cada persona. Porque cada persona vive un proceso diferente, un momento diferente, en las circunstancias distintas. Es muy fácil nosotros decir, yo hubiese hecho esto, yo hubiese hecho aquello. Usted no sabe qué usted hubiese hecho porque usted no está en el lugar de la persona. ¿Alguien más quiere opinar antes de continuar? Ok, vamos entonces a darle continuidad. Lo hicieron muy bien las personas que participaron. Muy bien hecho. Ok, vamos a ver dónde está. Em, ya va. Vamos a buscar acá descargas. Ok, mientras busco las láminas, les recuerdo, cada persona vive un proceso diferente y lo afronta de una forma distinta. Cuando, por ejemplo, va un paciente a consulta, yo tuve una paciente que la paciente era, yo trabajo en un oncológico y la paciente era una paciente oncológica que ya había cumplido con su ciclo de quimioterapia. Y resulta que la persona tenía una relación, que ya había pasado la relación hace muchos años, pero para ella era como si la relación se mantuviese hasta el día. A tal fue el punto que la persona desarrolló esa enfermedad. Sabemos que el cáncer realmente es multifactorial, pero también sabemos que hay situaciones que exacerban las enfermedades, porque cuando nosotros tenemos exceso de cortisol, cuando nosotros tenemos estrés negativo, es muy fácil que nuestro sistema inmune disminuya. Y la persona me decía, es que yo me divorcié. Y usted viera, doctora, cómo esa mujer, hablando de la nueva pareja de la persona, usted viera cómo esa mujer tenía ese hombre pobrecito, no le plancha, no le lava. Imagínese, hoy andaba con un pantalón arrugado.
Y yo le digo, ya comprendo. ¿Y desde cuándo usted se divorció? Y ella dice, ay, no, mire, de hace como 20 años. ¿Hace 20 años usted se divorció? Sí, yo estuve casada 10. ¿Y usted sabe que la persona ya siguió adelante, ya esa persona hizo su vida y usted está anclada a eso y ese resentimiento que usted tiene es básicamente lo que le generó esa enfermedad? Sí, así me dicen los doctores. Entonces, ¿por qué usted no trabaja en usted? ¿Por qué usted se quiere tan poco que usted prefiere estar pendiente de qué viste el Señor, de qué color viste el Señor, antes de atenderse a usted y decir, en algún momento esta persona fue mi pareja? Tal vez no fue el mejor, tal vez él pudo dar más, pero él decidió de forma consciente no hacerlo así. Yo lo perdono y sigo adelante. Usted no tiene por qué saber qué hace el Señor mañana, tarde y noche, porque lamentablemente usted está anclada a una situación en la cual ya no es correspondida y en la cual el rol que usted ocupó, que es el rol que usted la enfermó, ya dejó de ser. Entonces vamos a enfocarnos en el presente. Vamos a enfocarnos en el presente. Vamos a perdonar a esa persona. Ya esa persona no está. Mauampi Guzmán, Susana es mi nombre. Ya esa persona no está. Y como esa persona no está, yo la tengo que soltar. Así me duela, así me cueste. Porque es mi salud. Y si yo no me quiero, tampoco voy a querer a otros. Ok, vamos entonces a compartir acá. El peligro de dejar pasar. Cuando hablábamos de los evitativos muchas veces no confrontan, prefieren evitar. Entonces, como prefieren evitar, queremos entonces seguir, seguir, seguir y seguir. Y nosotros hacemos que esas personas que quieran avanzar, le ponemos una excusa o evitamos. Hay un problema, lo hablamos después. Ay, sucedió esto, después lo hacemos. Y evitar tampoco es perdonar. Perdonar es hacer frente, asumir responsabilidades y avanzar. La herida que permanece abierta cuando dejamos pasar alguna situación sin procesarlo es una herida emocional que permanece activa. El cuerpo y la mente siguen reaccionando como si la amenaza estuviera presente, generando ansiedad, hipervigilancia o respuestas emocionales desproporcionadas. Sucede que muchas veces nosotros estamos irritables, todo nos molesta, no queremos hablar, nos encerramos, a veces incluso desarrollamos el piloto automático. Y cuando analizamos, lo que está sucediendo realmente es que yo tengo una situación que no he resuelto. El 35% de las personas tiene un dolor procesado, es decir, soy consciente de que me afecta, puedo o no resolverlo, pero decido ser funcional. Incluso hay una depresión que es funcional. ¿Cuál es la depresión funcional? Aquella que me permite a mí continuar desarrollando mis actividades, aun cuando yo esté triste, aun cuando yo tenga una situación que no he resuelto del todo. Dolor reprimido, 30% de la población. Me lo guardo, hago como que nada está pasando, pero eso me afecta tanto que no puedo rehacer mi vida, que no puedo ser feliz del todo y que sencillamente no lo comento porque yo soy fuerte. Eso genera un resentimiento activo.
20% de la población tiene un resentimiento activo hacia una situación, hacia una persona, hacia una circunstancia que ni resolví ni dejé pasar. Sencillamente la cargo como el ejemplo que les puse al principio de el bolso con las piedras. Hay un 15% de la población que está en negación. Me rehúso a esta situación. En el caso que les acabo de exponer, la señora estaba en negación. En su cabeza, ella se había divorciado ayer, cuando ya han pasado 20 años. El perdón verdadero no borra el recuerdo, lo transforma. Es decir, transforma esa carga emocional que ese recuerdo conlleva. Puedo agradecer por lo que viví porque eso me enseñó, mas no justifico lo que me pasó porque no está bien. Pero sigo adelante y de eso tuve un aprendizaje. Señal de sanación, recordar el hecho sin que el cuerpo se tense ni el corazón se contraiga. Señal de herida abierta, evitar pensar en ello o reaccionar con intensidad desproporcionada. El camino real, procesar, sentir, comprender y finalmente soltar con conciencia. Sanando el niño interior. Hay una terapia que la hemos realizado acá en el Instituto Claustro muchas veces, porque a mí me gusta recalcar que acá en el instituto los docentes encargados, los coordinadores, no solamente se enfocan en que ustedes sean profesionales excelentes desde el punto de vista teórico y académico, sino que ellos quieren que ustedes sean profesionales integrales y que si hay algo que debamos sanar, pues lo vamos a sanar desde el amor. Lo vamos a sanar para ser cada día mejores. Las heridas de la infancia no desaparecen con el tiempo, se transforman en patrones de defensa, en relaciones difíciles y en respuestas emocionales automáticas. Sanar al niño interior es el corazón de la terapia del perdón profundo. Heridas tempranas y defensas actuales. Los patrones de evitación, control o hiperexigencia suelen ser escudos construidos en la infancia para sobrevivir al dolor emocional no procesado. Reparentalización. Aprender a darnos cuenta que dentro de la misma seguridad, la validación y el amor que faltaron, nos vamos a convertir en el cuidador que necesitamos. Romper ciclos intergeneracionales. El autoconocimiento. El identificar cuál es la causa, cómo me afectó, qué situación, nos va a permitir identificar y detener patrones de dolor que se transmiten de generación en generación. El autoconocimiento como llave. Conocer nuestras heridas es el primer paso para transformarlas. La conciencia es el inicio de toda sanación real. El niño interior herido no necesita que lo ignores, necesita que lo veas, necesita que lo escuches, necesita que lo cuides y que con la compasión que siempre mereció, lo comprendas. Si nosotros no sanamos el niño interior, no hacemos absolutamente nada. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Perdonar desde la herida, el cuerpo como mapa. El perdón no es solo un proceso mental. El rencor, la culpa, se almacenan en el cuerpo. Y si eso se almacena en el cuerpo, sucede que nosotros nos vamos a llenar de rencor. Nosotros no vamos muchas veces ni siquiera a poder comprender el por qué surgen determinadas situaciones. Profesora, Dígame.
una consulta. Entonces es de allí donde radica también, pues, es mi opinión, ¿no? Ujú, Lo que vemos así en la sociedad, quizás la manera de comportarse de las personas radica en eso, en las situaciones diversas en las que estuvieron expuestos en su infancia. Entonces ujú. llega el punto en el que ya como son adultos, de repente ya no hay reglas, no hay restricciones, entonces sale a relucir, por decirlo así, valga la redundancia, Ujú. esto que yo tengo reprimido dentro de mí y entonces sí lo puedo sacar, pues nadie me va a detener y puedo hacer pues malo o puede ser bueno porque pues la creencia fue buena o por Ujú. las situaciones pues que la misma vida me ha llevado a, a vivirlas, pues es mi manera Correcto, de... Ajá, correcto, porque fíjate tú que la base de una sociedad es la familia. exacto. Y como a ti te crían, tú aprendes a ser. Hay personas que son extremadamente permisivas. Hay personas que no se atreven a poner un límite, porque poner un límite es que tú muchas veces te cataloguen de malo, A mí, muchas veces te catalogan de aquí en casa, problemática, de intensa. mi mamá dice que yo soy muy nazi y yo le digo no Ok. soy nazi, pero hasta que mis hijos pues es mi manera de pensar, ¿no? Ujú. La sociedad, el gobierno, el Estado ha puesto un montón de cosas que siento yo desautorizan a la figura paterna, en mi manera de pensar, en mi opinión personal. Ujú. Entonces, yo a mis hijos los educo a mi manera, no quizás Muy como la bien. manera de mi mamá, porque pues tengo un poquito más de conocimiento, gracias a Dios y gracias a ellos. Ujú. Entonces, yo le digo a ellos, me siento, converso con ellos, todo transparente. De repente a mí me Ujú. ocultaron muchas cosas porque pues en el tiempo de antes existía mucho tabú, profe, y Ok, entonces ellos evadían ciertas preguntas o cualquiera algunos temas, todo era muy, no, ¿qué es esto? O sea, ellos así, ¿no? Esa es su reacción en las personas de antes. Entonces ujú, yo a mis hijos los educo de una forma en la que esto es así, en mi casa, pues me ha tocado ser padre y madre, pues para mis hijos, pero yo sí mis hijos no andan en la calle. Mis ok, hijos, yo puedo salir y vengo y mis hijos están aquí, me ayudan, limpian, arreglan, acomodan, todos tienen que colaborar porque aquí es un trabajo en equipo. Mamá no es empleada de nadie, muy mamá tiene bien. que ayudarles, sí, pero ustedes también me tienen que ayudar a mí porque yo también trabajo. Entonces es un Claro, equipo. El día de mañana, yo les digo, el día de mañana ustedes van a aportar a la sociedad, no van a hacer carga a la sociedad. muy Entonces, bien. todo depende pues cómo cada quien, y como le digo, o sea, ok, los papás, hay papás buenos que dan buena crianza y hay hijos que se portan mal después. Entonces, a veces no es eso, porque yo he visto, pues me ha tocado ver de hogares, matrimonios completos, 4 hijos buenos y uno es malo, roba, hurta, o sea, no es a veces el hogar, es que a veces el ser humano en su propia decisión pues que quiere ser así o cambiar su forma de ser, pues. Esa es mi opinión, profesora. Muy bien. Excelente. Ok, vamos a continuar entonces. Es importante lo que la compañera recalca. Nosotros somos biopsicosociales. No es un solo factor lo que a nosotros nos forma como positivos o como negativos, sino muchas veces las decisiones acompañadas de la crianza. Entonces acá, perdonar desde la herida, el cuerpo como mapa. El perdón no es solamente un proceso mental. El rencor, la culpa, muchas veces se almacenan en el cuerpo, producen tensión muscular, patrones de respiración negativos como la hiperventilación que se genera cuando tenemos ansiedad, respuestas automáticas del sistema nervioso central. Perdonar desde la herida significa incluir al cuerpo dentro de un proceso de sanación, no por las demás personas, no por las demás circunstancias, sino por nosotros mismos. El cuerpo como mapa, vamos a considerar que existe el rencor, la culpa, el miedo, que se almacenan en tejidos y órganos y producen muchas veces enfermedades. La tensión crónica, los dolores inexplicables, la fatiga pueden ser señales de
emociones no procesadas. Además de eso, nosotros podemos conocer que las emociones no procesadas piden atención. Regulación del sistema nervioso. El perdón como regulación, no como un mandato mental. Antes de poder perdonar genuinamente, el sistema nervioso necesita sentirse seguro. La calma corporal precede de la apertura emocional. Para yo poderme sentir en calma, ¿qué necesito yo? Para yo poder sentirme en calma, yo necesito que mi organismo se regule. Y para que mi organismo se regule, yo debo poder tener una apertura emocional, poder estar claro de lo que yo siento, para que de esta manera yo pueda entonces suplir aquella situación que de alguna manera no me genera esa calma. Si lo pudiésemos ver de esa manera. Seguridad interna primero. ¿Qué quiere decir esto? Para yo poder decir que hay alguna situación que a mí me está afectando, yo debo mantener esa regulación del sistema nervioso. Y esa regulación del sistema nervioso hace que la seguridad interna nosotros la podamos manejar. Si hablamos nuevamente de la ansiedad, vamos a recordar que la ansiedad es un estado de alerta permanente. Y ese estado de alerta permanente hace muchas veces que nosotros no sepamos identificar esa situación. Cuando estamos haciendo énfasis, por ejemplo, en este caso de la ansiedad, nosotros decimos, es como el hermanito que sabe que tú le tienes miedo a la oscuridad y va y te apaga la luz. La ansiedad es un estado de alerta permanente y tú no sabes a qué le tienes miedo. Tú observas, analizas, pero no encuentras la razón por la cual tú estás nerviosa o tú estás nervioso. Entonces es allí cuando podemos tener, digamos de alguna manera, cierta situación conflicto. Ok. La escucha corporal, aprender a identificar las señales del cuerpo. Si yo tengo tensión o si yo estoy afectada de la tensión, si yo tengo una respiración entrecortada o yo siento que no estoy descansando bien, puede que yo tenga ansiedad. Si yo además tengo una situación no resuelta, que es un proceso, digamos, de liberación, entonces tenemos que aprender a trabajar en eso. Yo tengo que aprender a identificar qué es eso que me está afectando. ¿Por qué me afecta eso? ¿Qué es lo que está pasando? Ego, orgullo y el obstáculo al perdón. El mayor obstáculo para perdonar no siempre está afuera. Hay ocasiones en los que nos encontramos con que ese perdón vive y se encuentra dentro de nosotros y está disfrazado de dignidad, de justicia, porque así lo percibo. Y entonces, como así lo percibo, considero que es mi razón, es mi verdad, y no permito que nadie me lleve la contraria. El ego como protector rígido. El ego confunde orgullo con dignidad. Orgullo es cuando yo siento que nadie puede quebrantarme, aun cuando no tenga la razón. Dignidad es cuando yo soy consciente que no merezco eso y me hago respetar. Aferrarse al rencor puede sentirse como mantener la propia valía, cuando en realidad es una prisión emocional. La identidad de víctima, como el resentimiento alimenta. Sostiene una identidad basada en el daño recibido.
Ay, pobrecita yo, pobrecito yo. Todo el tiempo. Es que no sé qué me pasa. Yo, pobrecita. Nosotros no podemos victimizarnos. Si algo nos ocurrió, somos fuertes y somos capaces de detener la situación. La máscara del orgullo, desmontar la máscara para encontrar la vulnerabilidad necesaria para sanar. La verdadera fortaleza está en la apertura, no en el endurecimiento. La vulnerabilidad como valentía, reconocer el dolor sin defensividad. Es el acto más valiente de la vulnerabilidad y no es debilidad, es la puerta a la entrada de la transformación real. Vulnerabilidad auténtica es la base del perdón verdadero y de la sanación profunda. Nos va a ayudar a desmontar la máscara, a reconocer qué es orgullo y qué es identidad. Identidad de víctima. Se alimenta del resentimiento y sostiene una narrativa de daño. El ego, que es el protector rígido, que tiende a confundir el orgullo con dignidad y aferrarse al rencor como fortaleza. Técnicas clínicas de transformación. La terapia del perdón cuenta con herramientas específicas que facilitan el proceso de soltar y transforman el dolor en aprendizaje y libertad. Por ejemplo, hay una terapia que a mí me gusta mucho aplicar, que es la terapia de la silla vacía. Es un diálogo terapéutico en el que se expresa por medio de una carta, por medio de la voz, conversaciones inconclusas y liberar emociones atrapadas en el silencio, sea porque la persona falleció, sea porque no hay contacto con la persona, o sea porque hay una situación que yo debo resolver. La silla vacía no es para el otro, es para mí, porque soy yo quien lo necesita. Escritura terapéutica, cartas que no necesariamente tienen que ser enviadas, sencillamente que me permitan a mí sacar un poquito de esa situación que yo tengo interna para poderla comprender. Allí es cuando hablamos del valor de las palabras. Visualización guiada son anclajes para reducir la rumiación y crear nuevas asociaciones emocionales que nos permitan reemplazar los patrones de dolor recurrentes. Integración corporal, técnicas de regulación del sistema nervioso que acompañan el proceso cognitivo, asegurando que la transformación sea profunda y duradera. Es decir, que yo voy a procesar esa información y la voy a almacenar como valiosa, porque me va a ayudar a mí realmente a evaluar los cambios. La ética de la autonomía del perdón. ¿Por qué decimos que es autonomía? Porque yo soy responsable del perdón. Yo no necesito que otra persona acepte la culpa. Muchas veces no existe una disculpa. Aunque quisiéramos que así fuese, muchas veces no existe. Y nosotros tenemos que aprender a lidiar con esa situación sin juzgar, sin esperar a que otro decida para yo decidir. El perdón es una elección libre. Nunca debe ser ni forzado ni presionado. Un perdón impuesto no es un perdón real. Es una forma de violencia emocional. La autonomía del paciente es el principio ético central de toda terapia del perdón genuino. El terapeuta acompaña, pero nunca ni dirige ni prescribe el ritmo del proceso. Era lo que yo les decía. Cada uno vive su proceso.
Cada uno tiene sus tiempos y sus formas, y eso se respeta. Con el perdón logramos justicia personal, distinción clave, autonomía y elecciones libres. Justicia y protección personal son prioridades innegociables. La paz mental no tiene precio. Perdonar no significa exponerse nuevamente al daño ni renunciar a los límites saludables. Perdonar versus reconciliarse. Perdonar es paz interna. Reconciliarse es restablecer un vínculo que muchas veces es insano. Son procesos distintos. Se puede perdonar sin necesidad de reconciliarte con quien te hizo daño. La libertad como meta. El objetivo del perdón no es la reconciliación obligatoria, sino la liberación del peso emocional. La paz interior es el premio, no la relación restaurada. El ritmo propio importa. Cada persona tiene su propio ritmo. Respetar ese ritmo es parte esencial del proceso terapéutico y de la ética del acompañamiento. Reflexión. El regalo de la libertad. El costo invisible del rencor. El rencor no es gratuito. El rencor trae consecuencias consigo, como enfermedades. El impacto va más allá de lo emocional, pues afecta a la salud física, el sueño, el sistema inmune y la calidad de las relaciones. Cargar con él tiene un precio real y medible en nuestras vidas. Transformación como valentía. Elegir el futuro sobre el pasado. Es el acto más valiente que podemos realizar. La transformación no ocurre por debilidad. Ocurre por decisión consciente de vivir diferente. El perdón no cambia. No cambia ni a la persona, ni la circunstancia, ni el ayer. Transforma tu mañana, transforma tu identidad y transforma tu proyección y tu perspectiva. Lo que va a cambiar es tu relación con esa situación en particular, con esa persona en particular, porque sano desde mí y para mí. El primer paso hacia la paz es reconocer el dolor sin juicio. Es la base de todo bienestar emocional. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas permitirte sentir y validar lo que sientes, sin condenarte, sin juzgarte por ello. Compromiso personal, elegir el soltar ese peso que ya no te pertenece. No es rendición, es la decisión más poderosa que puedes tomar por ti mismo. Reconocer es permitirte sentir el dolor sin juzgarlo ni huir de él. Es la toma de conciencia, es el primer acto de sanación. Procesar con herramientas terapéuticas la integración de la experiencia, transformando su significado en la historia. Transformar, convertir el dolor en sabiduría y que la historia se convierta en un recurso, no en una prisión. Validar, todo dolor es real y merece ser visto. No minimice ni compare su dolor con el de otra persona. Hónrelo porque es parte de su proceso. Soltar es elegir de manera consciente liberar el peso que ya no pertenece. Es el acto final de autocuidado. Vivir en paz. La paz interior es la mayor conquista de cualquier ser humano. No es un destino, es la práctica de la libertad diaria. La paz es tu mayor conquista. Inicia tu proceso desde hoy. No necesitas estar listo ni siquiera preparado. Solo necesitas dar ese primer paso. Entonces, damos oportunidad por si alguna persona quiere cerrar el día de hoy. Yo quisiera dar un pequeño testimonio. Una vez yo pasé por una situación bien dolorosa y yo vi un estrés horrible
no podía perdonarlo. Y Ok. comenzó a caérseme el cabello horrible, como se me caía el pelo horrible, se me caía. Y una vez que tomé la decisión de perdonar y dejar que eso pasara y cambiar mi vida por transformarla con paz, Ok. el cabello impresionante, dejó Muy de bien. caerse el cabello. Por eso me gustó esa parte que usted dijo de que te provoca enfermedad. Y ahí es cierto, mira, me estaba provocando la caída de mi cabello horrible. Ujú. Y qué bueno que decidí perdonar. Y mira, me cambió la caída del cabello, ya no soy calva. Excelente. ¿Viste? Una prueba de que el perdón sí realmente es liberador y es para nosotros, no es para los demás. Profesora, buenas noches. Noches. Acompañando el testimonio de mi compañera, pues Ujú. también puedo aportar que también viví una experiencia similar. Ajá. No solo el cabello, también fue el peso, Ok. bastante. Y todas mis compañeras en la universidad lo notaron. Me decían, oye, ¿pero qué hiciste para bajar de peso? Cuéntame yo. Y que si supieran la lucha interna que uno lleva, que a veces Claro. uno no pierde peso porque uno quiere, sino por la Así es. situación en la que uno está viviendo y la vive sola, porque en, en lo personal pues no tenía con quién desahogarme y es bueno hablar. Ok. Aquí a los que escuchan es bueno a veces contar con alguien al que tú le puedes expresar cómo tú te sientes, que estás viviendo y no quedarte solo, porque aquí en la situación que yo viví, pues solo las cuatro Ajá. paredes y yo de mi cuarto. Aquí era mi Ok. refugio y aquí me desahogaba. Algunas veces mis hijos me vieron y ese abracito que me dieron en ese momento fue un bálsamo para la situación en la que yo estaba. Pero Ok. también dependió de mí misma decir ya no más, Ujú. salgo de aquí, echo para adelante, porque la vida continúa, hay personas que dependen de mí y bueno, de Ok. todo uno aprende en esta vida. Por algo Dios me lo permitió, porque siempre creo Así es. que como Dios es nuestro líder, quien nos dirige, nos guía, asimismo Él sabe. Hay un texto que dice que Dios no nos da carga de las cuales no podamos soportar y que juntamente con las pruebas Él nos dará la salida. Entonces yo me agarro de allí Muy bien. y ese es mi Muy aporte. bien. Buenas noches. Gracias. Escuchamos a otra persona. Profesora, buenas noches, Buenas licenciada. noches. Sí, quería hacer un aporte sobre la parte esa que usted comentó que es lo que pude entender allí, que para algunos se nos hace a veces fácil, para otros no, y que hay que poder entender esa parte, porque recuerdo un día estaba comentando con una compañera que era también docente y ella estaba pasando una situación difícil y yo le Ujú. estaba hablando sobre el perdón y ella inmediatamente la sentí que hasta se puso como fría, pálida. Entonces Ok. yo vine y le di la silla, le dije, siéntate, ¿qué pasa? Entonces ella me respeta mucho. Pienso que Ujú. ella pensó que yo le iba a dar a lo que ella quería escuchar y quizás como yo Ujú. estaba hablando lo contrario, ella se sintió tan afectada. Ok. Luego entonces empecé a hablarle que muchas veces esas decisiones que nosotros aceptamos de no perdonar a veces afectan a nuestros hijos y a nuestras Ujú. generaciones. Y cuando empecé a hablar de eso, ella ya lo tomó diferente. Ella dice, mire, de verdad me ha gustado su conversa y su plática porque yo estaba cerrada en no perdonar, en que en estas cosas y con eso no decía que no lo llevara a la ley porque era una situación bastante difícil que se ameritaba llevar a la ley, ya que mientras Claro. que estemos aquí hay profesionales en estas situaciones que puedan orientar a la familia. Entonces, Ujú. pero la parte que ella más pudo abrir su corazón fue cuando ella dice, mis hijos son todos, es todo, pero por ellos yo voy a tratar de que mi corazón sea sanado porque mis hijos no pueden llevar esa culpa también. Ellos son Muy bien. inocentes a estas cosas. Entonces, a veces pasa que muchas veces para algunos es fácil poder entrar en detalles, pero otros inmediatamente cierran, inclusive si aquí no nos gusta esto, dejamos esto y no le tomamos un interés y simplemente pasamos la página. Entonces esas son cosas que sí en esta parte es lo que quería comentar. Muy bien, excelente. Quiero darles las gracias de parte del Instituto Claustro Gómez
del doctor Iván Gómez. Espero que esta presentación, este tiempo, les sea de utilidad y recordemos lo importante que es perdonar, no por los demás, sino por nosotros mismos. Que pasen ustedes una feliz y bendecida noche. Igual, profe, Buenas muchas gracias. noches. Igual, profesora, buenas noches, saludos. Muchas buenas noches. Igual, buenas noches. Muchas gracias, profesora. Amén, amén. Buenas noches. Recuerden, por favor, llenar la hojita. Recuerden llenar Buenas la noches, hojita porque es compañeros. parte de la Hasta luego. evaluación. La próxima. Esa Hasta hojita luego. tienen que fotografiarse con ella y enviarla al grupo de WhatsApp. Sacarse foto con la hoja, profe. Disculpe, al grupo de WhatsApp, me parece que el señor Enante dijo que eso se enviaba al final, todas las sesiones adjuntas. Es correcto, es correcto. Entonces, al grupo de WhatsApp no. No, envíenla tal como les dijo el docente. Solo les pido que tienen que llenarla. Tienen que llenarla porque es parte de la evaluación. Ustedes cada hojita la identifican con los nombres de las clases y de las secciones. En este caso, terapia del perdón. Buenas noches, ¿cómo se llamaba el docente, el profesor que inició? Iván Gómez. Doctor Iván Gómez. Muchas gracias. ¿Y usted, profesora Susana, qué? No, Mawampi Guzmán. Más. Mawampi Guzmán. Déjeme colocárselo por acá por el. Por favor, y disculpe. La hojita de esta sesión es el tema que hemos visto. Terapia del perdón. No se agrega nada de lo que dijo el doctor Iván al inicio, ¿verdad?